¿Alguna vez has estado para todos? ¿Y cuando tú caes, no hay nadie? Esta no es una historia sobre debilidad. Es sobre personas fuertes, que se olvidaron de cuidarse. Si alguna vez dijiste yo me encargo, aunque estabas agotado, quédate. Esta historia también es para ti. Andrés siempre había sido ese tipo de persona en la que todos confiaban. No porque fuera el más fuerte físicamente ni el más exitoso, sino porque nunca fallaba. Si alguien necesitaba algo, Andrés aparecía. Y si no aparecía, al menos respondía. Desde joven aprendió que estar disponible era una forma de ser querido, que ayudar lo hacía necesario, y que ser necesario era una manera silenciosa de no sentirse solo. Nunca lo dijo en voz alta, pero en el fondo sentía que su valor estaba ligado a lo que hacía por los demás. Si resolvía, si acompañaba, si se hacía cargo, entonces tenía un lugar. Trabajaba desde casa como diseñador freelance. Para muchos, eso significaba libertad. Para los demás, significaba algo muy distinto. Andrés siempre tiene tiempo. El teléfono sonaba seguido. A veces ni siquiera era una llamada, solo mensajes breves, directos, sin rodeos. ¿Me ayudas con esto? ¿Puedes venir un rato? Eres el único que sabe hacerlo. No había mala intención. Solo costumbre. Andrés casi nunca decía que no. No porque no pudiera, sino porque no sabía qué pasaba después del no. Temía decepcionar. Temía parecer egoísta. Temía que, si dejaba de estar, dejara también de importar. Así que aceptaba. Reordenaba su día. Postergaba lo suyo. Se adaptaba. Y lo hacía con una sonrisa tranquila que engañaba incluso a él mismo. Por fuera parecía alguien generoso y equilibrado. Por dentro, cada favor era una pequeña renuncia. Había noches en las que se sentaba solo, cuando todo estaba en silencio. Y sentía un cansancio que no era solo físico. Era un cansancio más hondo, más difícil de explicar. Como si llevara demasiado tiempo viviendo para cumplir. Y muy poco para existir. Pero al día siguiente volvía a lo mismo. Porque cuando uno siempre está disponible, el mundo aprende a ocupar ese espacio completo. Y sin darse cuenta, Andrés empezó a desaparecer de su propia vida, mientras se aseguraba de que la de los demás funcionara. Los días de Andrés comenzaban antes de que su mente descansara. Apenas abría los ojos, ya estaba repasando pendientes que no eran suyos. Mensajes sin responder, favores prometidos, urgencias ajenas que lo esperaban. Trabajar desde casa había borrado los límites. No había horario de entrada ni de salida. Solo una sensación constante de estar disponible. Mientras otros organizaban su día en función de sus metas, Andrés lo hacía en función de las necesidades de los demás. Si alguien llamaba, todo se ajustaba. Su tiempo era elástico, siempre para otros. Había aprendido a vivir así, a no preguntarse qué quería hacer hoy, sino qué esperaba hoy el mundo de él. Y lo más peligroso era que ya no se sentía extraño. Se había vuelto normal vivir ocupado y vacío al mismo tiempo. Andrés no había dejado de soñar. Eso es lo que se repetía a sí mismo. Solo había aprendido a postergarse. Tenía una libreta guardada en un cajón. No estaba vacía, pero tampoco llena. Ahí escribía ideas sueltas, pensamientos a medias, frases que nunca terminaban de nacer. Decía que algún día escribiría con calma, cuando hubiera menos trabajo, cuando todo estuviera más ordenado. Ese algún día se volvió una palabra cómoda. No exigía acción. No pedía decisiones. Antes solía levantarse temprano para correr. El cuerpo lo recordaba, aunque la rutina ya no. Ahora se decía que no tenía tiempo. Aunque pasara horas resolviendo asuntos que no eran urgentes ni propios. No había renunciado a sus sueños. Simplemente los había puesto siempre al final de la fila. Y cuando algo vive siempre al final, aprende a no reclamar. Había momentos breves, casi invisibles, en los que sentía una punzada. Una sensación extraña de estar dejando algo atrás sin saber exactamente qué. No era tristeza, era distancia. La distancia entre la vida que llevaba y la vida que, en silencio, sabía que quería. Andrés no se sentía infeliz. Eso era lo más confuso. Funcionaba, cumplía, respondía, pero dentro de él, algo empezaba a apagarse despacio. No con ruido, no con drama. Se apagaba como se apagan las cosas importantes.
cuando uno aprende a vivir sin ellas. Y sin darse cuenta, Andrés estaba construyendo una vida completa, en la que él aparecía solo en los márgenes. Para Andrés, la familia siempre fue primero. No por obligación, sino por convicción. Era el que escuchaba sin apurarse, el que acompañaba a citas importantes, el que resolvía trámites que nadie quería hacer. Con el tiempo, su presencia se volvió certeza. No había que preguntar si podía. Se asumía. Si alguien tenía un problema, Andrés estaba. Si había una decisión difícil, Andrés opinaba. Si algo se desordenaba, Andrés lo acomodaba. Y él respondía. Siempre. Porque ayudar a la familia se sentía correcto. Se sentía como amor. Pero nadie veía lo que pasaba cuando se quedaba solo. Las noches en las que cancelaba planes propios. Los días en los que posponía descanso para cumplir. No reclamaba. Ni siquiera lo pensaba como sacrificio. Había aprendido que ser fuerte era no necesitar. Que estar disponible era una forma de cuidar. Con el tiempo, su rol se volvió tan claro, que dejó de ser elegido. Y empezó a ser esperado. Andrés no era consultado. Era asignado. Y aunque nunca lo dijeron en voz alta, el mensaje era claro. Siempre puede. Pero incluso el amor, cuando se apoya demasiado en una sola persona, termina por doblarla. Andrés comenzó a sentir una presión silenciosa. No venía de conflictos, sino de la ausencia de relevo. Y aún así, seguía. Porque cuestionar ese lugar le parecía casi una traición. Sin darse cuenta, había construido un espacio donde todos descansaban, menos él. A Andrés le decían muchas veces que era una gran persona, que tenía un corazón enorme, que siempre estaba cuando hacía falta. Las palabras llegaban envueltas en sonrisas, en mensajes rápidos, en comentarios al pasar. Gracias por todo. No sé qué haríamos sin ti. Eres increíble. Durante un momento, eso reconfortaba. Hacía sentir que valía la pena. Pero luego, cuando el día terminaba, el cansancio seguía ahí. El reconocimiento no aligeraba la carga. No repartía responsabilidades. No ofrecía descanso. Andrés empezó a notar algo incómodo. Era muy apreciado, pero raramente cuidado. Cuando llegaba agotado, nadie decía, yo me encargo hoy. Cuando dudaba, nadie preguntaba, ¿estás bien con esto? Las gracias eran constantes. Pero el peso también. Ser indispensable suena como un halago. Hasta que te das cuenta de que no puedes faltar. No puedes enfermarte. No puedes detenerte. Porque si lo haces, todo se tambalea. Andrés empezó a sentir que su valor estaba atado al rendimiento. Mientras resolvía, existía. Mientras sostenía, importaba. Y aunque nadie se lo exigía directamente, él mismo se había puesto esa regla. Aplaudido, pero cansado. Reconocido, pero solo. Así fue como entendió, sin palabras, que hay elogios que no sostienen, y gratitudes que no alcanzan, cuando siempre vienen sin relevo. Al principio, Andrés pensó que era solo cansancio, un cansancio normal, del que se va con una buena noche de sueño. Pero no se fue. Despertaba más agotado de lo que se acostaba. El cuerpo pesaba. La mente iba lenta. Había días en los que el café ya no hacía efecto, y las pausas no alcanzaban. Empezaron los dolores pequeños. La espalda, el cuello, la cabeza. Nada grave, nada urgente, nada que justificara detenerse. Así que siguió. Luego llegaron las señales más claras. Olvidos frecuentes. Dificultad para concentrarse. Una sensación constante de estar siempre atrasado. El cuerpo estaba hablando. Pero Andrés no sabía escucharlo. Una tarde, al levantarse de la silla, todo se movió. Tuvo que apoyarse en la pared. El corazón latía rápido, sin ritmo. La respiración se volvió corta. Por un momento pensó, si me caigo ahora, ¿quién vendría? La pregunta se quedó con él más tiempo que el mareo. Aún así, respondió mensajes ese día. Cumplió pendientes. Sostuvo lo de siempre. Porque cuando uno ha vivido ignorándose tanto tiempo, detenerse se siente peligroso. Pero el cuerpo no negocia. No entiende de promesas futuras. Solo cobra. Y cuando lo hace,
No pregunta si es un buen momento. No fue un colapso. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Fue un día común, y por eso fue tan revelador. Andrés despertó con el cuerpo pesado, como si no hubiera descansado en absoluto. Se sentó en la orilla de la cama. Y por primera vez no se levantó de inmediato. Algo estaba distinto. Entendió que no podía seguir igual. No ese día. No solo. Tomó el teléfono con duda. Pedir ayuda nunca había sido parte de su lenguaje. Siempre había sido el que respondía, no el que pedía. Llamó a alguien cercano. La respuesta fue amable, pero apresurada. Hoy ando complicado, ¿mañana? Llamó a otro. Uf, justo ahora no puedo. No hubo rechazo directo. Solo agendas llenas. Andrés colgó sin discutir. No estaba molesto. Estaba confundido. Durante años había estado disponible sin horario. Había dicho que sí cuando no podía. Había hecho espacio incluso cuando no lo tenía. Y ahora, que realmente lo necesitaba, no había nadie llegando. Siguió intentando. Mensajes breves. Llamadas cortas. La respuesta siempre era la misma. No ahora. Fue entonces cuando entendió algo difícil de aceptar. Cuando siempre estás. Los demás olvidan que también puedes caer. Esa tarde, Andrés se recostó en silencio. El teléfono quedó lejos. No había nadie viniendo. Y por primera vez, no intentó ser fuerte. Al día siguiente, Andrés decidió no ignorarse. No porque se sintiera peor, sino porque ya no podía seguir fingiendo que estaba bien. La consulta fue sencilla. Nada extraordinario. Una sala blanca, una silla incómoda, preguntas habituales. Pero esta vez, Andrés habló. No minimizó. No resumió. Contó del cansancio que no se iba. De la presión constante. De la sensación de estar siempre sosteniendo algo. El médico lo escuchó con atención. Luego dijo algo que Andrés no esperaba. Esto no es solo estrés. Es agotamiento acumulado. No de una semana difícil, sino de años de exigirte más de lo que puedes dar. Andrés sintió alivio y vergüenza al mismo tiempo. Alivio, porque no estaba exagerando. Vergüenza, porque nunca se permitió parar. Tu cuerpo está cobrando una deuda, continuó. Y si no cambias, el costo será mayor. Camino a casa, el ruido de la ciudad le pareció distante. Todo seguía igual. Menos él. Entendió algo incómodo. Nadie lo había obligado a vivir así. Había sido su elección. Nacida del miedo a decepcionar. Había confundido responsabilidad con sacrificio. Cuidado con abandono propio. La verdad dolía. Pero también abría una puerta. Porque si él había construido esa vida, también podía transformarla. Y por primera vez en mucho tiempo, Andrés se permitió pensar. En cuidarse sin pedir permiso. El primer no fue firme. Fue inseguro. Casi un susurro. Andrés miró el mensaje varias veces antes de responder. Las palabras parecían pesar más de lo normal. Hoy no puedo. No agregó excusas. No explicó demasiado. Solo eso. La respuesta no tardó. Sorpresa. Confusión. ¿Cómo que no? Si siempre puedes. Es solo un momento. Cada frase tiraba de la culpa, que Andrés llevaba años entrenando. Respiró hondo. No retrocedió. Repitió. Hoy no puedo. Algunas personas se incomodaron. Otras se alejaron sin decir nada. Un par lo miraron distinto. Y dolió. Porque dejar de ser necesario. Se siente como perder valor. Pero algo inesperado ocurrió. El día terminó y Andrés no estaba agotado. Había espacio. Había silencio. Empezó a decir no a favores que lo rompían. Y sí a pequeñas cosas olvidadas. Caminar sin rumbo. Descansar sin culpa. No responder de inmediato. Descubrió algo incómodo, pero honesto. Quien solo te quiere cuando ayudas. No te quiere a ti. Quiere lo que das. Cada límite fue difícil. Pero cada límite también fue un acto de cuidado. Porque cada no hacia afuera. Era un sí que, por fin, se decía a sí mismo. La vida de Andrés no cambió de un día para otro. No se volvió más fácil. No se volvió perfecta. Pero se volvió suya. Los días empezaron a tener pausas. No porque todo estuviera resuelto.
sino porque Andrés dejó de exigirse estar en todo. Aprendió a escuchar su cuerpo antes de que gritara, a responder cuando podía, y a callar cuando necesitaba silencio. Algunas personas dejaron de llamar. Otras aprendieron a esperar. Unas pocas se quedaron, incluso cuando Andrés ya no resolvía nada. Y eso le enseñó algo importante. Cuando dejas de sostenerlo todo, descubres quién te quiere por quien eres. Y quien solo te necesita por lo que haces. Andrés entendió que ayudar no es desaparecer. Que amar no es agotarse. Que ser buena persona no significa ser la última prioridad. Elegirse no lo hizo egoísta. Lo hizo honesto. Porque nadie puede vivir una vida completa si siempre se queda fuera de la suya. Y tal vez, mientras escuchas esta historia, piensas en alguien que siempre está para todos. O tal vez piensas en ti. Si es así, recuerda esto. Poner límites no te aleja del amor verdadero. Te acerca a ti. A veces no nos cansamos de la vida. Nos cansamos de olvidarnos de nosotros. Decir no no es egoísmo. Es respeto propio. Y poner límites no rompe el amor. Solo revela cuál es real. Cuidarte también es una forma de amar. No te dejes fuera de tu propia historia.